En este episodio vamos a hablar de cómo la hipertensión afecta a la mujer, por qué no siempre da síntomas, cuáles son los factores de riesgo más comunes y lo más importante, cómo puedes detectarla a tiempo y prevenir complicaciones graves. Quédate hasta el final de este episodio. Si te gusta este contenido, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. Y recuerda seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. ¿Tienes dudas sobre el embarazo? Déjalo en los comentarios para poder responderte. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Bueno, hoy vamos a hablar de la hipertensión arterial, cómo se comporta en la mujer y por qué le decimos que es un enemigo silencioso. ¿Qué es la hipertensión arterial? Bueno, la hipertensión es un problema muy grande de salud pública actualmente. Es el aumento de la resistencia periférica en las arterias, en el árbol general vascular, el aumento de las cifras de presión general, que es un factor de riesgo muy importante para problemas en el corazón, en el cerebro, en los riñones, en la visión. ¿Se comporta lo mismo, por ejemplo, en una persona adolescente o una persona que ya tiene más de 40 años? ¿Esto es verdad que es una hipertensión primaria o secundaria? ¿A qué se refiere esto? Claro, la hipertensión se la clasifica de esta manera, en forma general, es la hipertensión esencial o primaria, y eso conlleva a que ha sido producto de factores de riesgo cardiovascular. Fumar, trasnocharse, beber, tener antecedentes familiares de primer grado. De primer grado quiere decir papá, mamá y hermanos mayores. Esos son los factores principales para desarrollar hipertensión con el paso del tiempo en vista de estos factores. Ahora, en los varones es distinto que en las mujeres. Las mujeres, como yo siempre digo en mis redes y le digo a mis pacientes, pues estamos protegidas por un escudo que son nuestras hormonas femeninas. El estrógeno, además de ayudarnos a tener bebés y ayudarnos a mantener nuestras características femeninas, pues también mantiene el estado, la tonicidad de las arterias y mantiene el endotelio, que es la capa principal de las arterias, en buen estado. Los varones, al no tener estrógeno, pues si tienen muchos factores de riesgo familiares y además tienen un mal estilo de vida, entonces pueden desarrollar hipertensión incluso siendo jóvenes. ¿Cuáles son los otros factores de riesgo que se presentan en la mujer? ¿Es cierto que los anticonceptivos pueden conllevar como un aumento de la hipertensión en la mujer? Es posible, no existen muchos estudios infundados, pero sí, el hecho del uso de otras hormonas no inherentes a nuestro cuerpo para evitar el embarazo, pues sí ha generado estados hipertensivos en las mujeres jóvenes que están todavía en edad fértil. Bueno, cada vez ya los anticonceptivos se están perfeccionando también. Antes Claro. nosotros teníamos niveles muy altos de estrógenos y esto conllevaba problemas cardiovasculares, pero ahora cada vez se está tratando de cumplir en la dosis más mínima con el mejor efecto. Y Así yo es. creo que por eso es que también ya no se ve tantos Sí, efectos sí. secundarios en el punto de vista cardiovascular. Claro, en las mujeres en edad fértil. Ahora, el uso de otro tipo de anticonceptivos y del de métodos de barrera, pues son recomendados pues en mujeres que tengan muchos factores de riesgo de primer grado. ¿Cuáles son los signos y síntomas en una persona que piensa que tiene su presión alta? Bueno, lamentablemente no todo el mundo tiene síntomas y ese es el gran problema de la hipertensión. En los libros nos dicen pues que hay que tener dolor de pecho, que hay que escuchar un pito, que hay que ver estrellitas, que hay que tener dolor de cabeza, pero generalmente no pasa nada. De ahí es que se llama el enemigo silencioso. Exactamente, por eso es que es el enemigo silencioso y más ocurre en los varones esto, o puede haber un dolor de cabeza, un dolorcito en la nuca que algunos pues lo toleramos más, otros lo toleran menos, entonces desestiman ese signo, pero toda persona, todo varón a partir de los 40 años, que tenga antecedentes de primer grado familiares o que esté teniendo factores de riesgo, que sepa que no tiene un peso adecuado, que sepa que fuma, que sepa que no duerme bien, y una mujer ya acercándose a la premenopausia o la menopausia deberían de hacerse un chequeo para ver si por si acaso se está elevando el colesterol, si se está elevando la glucosa o si su presión se está comenzando a elevar.
¿toda persona que es diagnosticada con hipertensión necesita utilizar medicina o se lo puede tratar con el cambio de estilo de vida? Es que bueno, el cambio de estilo de vida es lo primero que hay que hacer, es parte del tratamiento. No se puede hacer ni una cosa sin hacer la otra. O sea, obviamente pues todo depende de cómo veamos al paciente al llegar a la consulta. Hay pacientes que llegan con la presión desmesuradamente alta y que nosotros desde que va entrando a la consulta vemos que tiene todo tipo de factores de riesgo, que no tiene un peso adecuado y en su historia clínica vemos que ya tiene problemas de la glucosa o que tiene intolerancia a la glucosa en ayunas o que ya ha tenido problemas de colesterol desde hace mucho tiempo. Entonces tenemos que comenzar a tratarlo porque tenemos que proteger sus órganos diana, proteger el cerebro, el corazón, los riñones, tratar de verlo nuevamente luego de unos días o mínimo unos 15 días, un mes, para ver cómo le va con la medicación, porque a veces no siempre los primeros fármacos que se dan son los más adecuados para esta persona. ¿Cuáles son los riesgos que pudiera tener una paciente que sí cumple y que a pesar del tratamiento sus presiones no bajan y aquella paciente que pues no cumple y que sus presiones están altas? ¿Cuáles serían sus complicaciones o riesgos en cada una? Bueno, lamentablemente el hecho de ser mujer es un factor de riesgo muy importante porque las mujeres nos ocupamos de todo el mundo menos de nosotras. Estamos pensando en el esposo, en los hijos, en la familia, en todo el mundo. ¿Ya? Y como ya le había dicho, doctora, pues no todo el mundo tiene síntomas cuando la presión se está elevando. Entonces por ahí esta mujer tiene que atender al esposo, tiene que llevar a los hijos al colegio y le está doliendo la cabeza y dice, no, no pasa nada. No pasa nada, me voy, hago lo que tengo que hacer y después regreso y me tomo una pastilla. O está con molestias en el pecho, hay muchas mujeres sí pueden tener otro tipo de síntomas, dolores en pecho y no pasa nada, me tomo algo, pero luego de que termino de hacer lo que tengo que hacer. O acompañan al esposo a la consulta, que el esposo no se acuerda de nada de lo que toma, ¿ya? Pero no está pensando en lo que ella le pasa. Entonces, tenemos que primero centrarnos también en nuestra salud, no solamente pensar en los demás, pensar en nosotros. ¿Ya? Otro, si esta persona no se trata, así como cualquier hipertenso, pues va a llegar a tener problemas en los órganos blancos, en los órganos diana de la hipertensión. ¿Qué consecuencias tendría, por ejemplo, en el corazón o en el riñón? De hecho, las complicaciones cardíacas son las que pueden ser a corto plazo. Puede que en estas arterias del corazón ya se estén depositando placas de colesterol que fueron los que llevaron a la hipertensión y en algún momento una placa comienza a desprenderse y hasta que se pega y se despega y genera angina. Esta persona tiene que darle asunto a ese dolor en el pecho porque tal vez se trate de una angina crónica estable que pueda llevarle a un infarto más adelante agudo o un infarto en su cerebro. Esas son las complicaciones a corto plazo, ¿Eso las se más lo puede temidas. detectar en un electrocardiograma? En un electrocardiograma, de hecho, podemos ver que es el trazado de la traducción del ritmo eléctrico del corazón durante 10 segundos. Podemos suponer si el corazón está aumentado de tamaño, ¿ya? Porque no podemos verlo, solo podemos suponerlo, ¿ya? Y esto nos llevaría a pensar que la hipertensión de esta persona ya tiene algún tiempo. Habría que hacerle un ecocardiograma para poder ver mejor la función ventricular y ver si realmente este corazón está dilatado. Y eso quiere decir que su hipertensión ya tiene mucho tiempo y que no se la puede tratar con cualquier tipo de fármacos, que hay que darle fármacos de primera línea y agregar otras cosas más. Entonces, y otras complicaciones que puede tener a largo plazo es que con el tiempo los riñones se vayan deteriorando, la visión se vaya deteriorando, que comiencen a haber problemas de problemas sexuales, porque estas personas, pues sobre todo los varones, van a tener problemas con la erección, van a haber problemas vasculares generales. Entonces, esas son las complicaciones a largo plazo, pero realmente las más temidas son los problemas cardíacos y los problemas en el cerebro. Entendiendo que si hemos hablado que los estrógenos son nuestro escudo, una vez que estamos en la otra contraparte, ya estamos en la etapa de la menopausia, Exacto. que donde los estrógenos han bajado, es más frecuente entonces la hipertensión. Exactamente, y de hecho comienzan todos los problemas de golpe, porque si esta persona, esta mujer, no ha tenido un buen estilo de vida, teniendo su edad en su etapa fértil y se está acercando a la premenopausia y no cambia ese mal estilo de vida, no duerme bien, no se alimenta adecuadamente, no pone más asunto a su salud, en el momento en que sus estrógenos caigan, comenzará a haber todo un estado proinflamatorio en su cuerpo que hará que su presión se eleve y que los problemas cardiovasculares inherentes a esa hipertensión, que a ese problema, pues comiencen a manifestarse. ¿Qué es
este examen que es de esfuerzo, un examen de esfuerzo que le hacen un electrocardiograma con esfuerzo? ¿En qué tipo de condiciones utilizamos ese tipo de exámenes? La ergometría o prueba de esfuerzo pues puede hacerse de varias maneras. Puede hacerse un electrocardiograma de esfuerzo, que es la ergometría tradicional, que puede ser en cinta ergométrica o puede ser en bicicleta. Con eso vemos un electrocardiograma en tiempo real mientras esta persona hace algo de esfuerzo. ¿Por qué? Porque el corazón se lo valora en reposo y se lo valora el esfuerzo. En reposo lo valoramos pues haciendo un electrocardiograma clásico de 10 segundos con la persona acostada o haciendo un eco del corazón, un video del corazón con la persona en reposo acostada. Pero en la ergometría le podemos hacer un electrocardiograma mientras hace un esfuerzo mínimo, está en la cinta o está en la bicicleta o le hacemos también un eco mientras está haciendo algo de ejercicio o también podemos hacer el ecoestrés. ¿Qué buscamos en este tipo de examen? Vemos que si en el momento del esfuerzo se ven, si hacemos un eco, haciéndolo con una sustancia que va a generar que el corazón lata más rápido, vemos si en el momento que el corazón late más rápido hay problemas en la movilidad, vemos el miocardio, entonces eso indica que probablemente las arterias del corazón están teniendo un problema y a esta persona hay que mandarla a hacer una cinecoronariografía. Porque la verdad es que hemos visto recién nomás, Carlos Vera decía que él fue a un examen de control y le encontraron que tenía, y algunos amigos también, que tenía algún tipo de oclusión en las arterias. ¿Este tipo de examen nos puede detectar o nos puede por lo menos alarmar para poder hacer otro tipo de examen? Por supuesto, de hecho, la indicación clase 1 de que una ergometría sea de estrés, sea un eco, una ergometría con eco o una ergometría clásica, sean positivas, positivo es algo malo, quiere decir que la prueba no salió bien, es una indicación puntual para que esa persona se haga un estudio de mayor complejidad, que es una cinecoronariografía. Y todo eso tiene que ver con un factor de riesgo maltratado, que es la hipertensión. Nosotros podemos salvar una vida, sí, Así porque es. a veces no siempre nos va tan bien. Hay otras personas que ya tienen un dolor tan intenso, un infarto que no puede salir de eso. Así es, eso ya es la consecuencia final de toda una serie de factores que no se trataron anteriormente. ¿Y qué examen? Desde el punto de vista, por ejemplo, nosotros como ginecólogos, nosotros decimos que debemos hacer un Papá Nicolau anual, aunque no tenga ninguna sintomatología. Desde el punto de vista de cardiología, a la mujer, ¿qué exámenes usted le recomendaría anualmente, aunque no tenga ninguna sintomatología, para buscar alguna alteración y que no tenga ninguna consecuencia nefasta? Sí, es muy interesante eso que dices porque realmente los problemas ginecológicos, aunque se pudiera creer que son la causa, son la menor causa de muerte en las mujeres. Realmente la mayor causa de muerte en las mujeres en nuestro país, en casi toda Latinoamérica, son los problemas cardiovasculares. ¿Ya? Entonces, yo pediría que las mujeres, cuando saben que tienen antecedentes familiares, se puedan hacer, por lo menos ya cercano a la menopausia, todos los años un electrocardiograma y un examen general para ver cómo está la glucosa, el colesterol, los triglicéridos, la función de los riñones. Y ahí comenzamos a pesquisar factores de riesgo. Entonces yo pediría que por lo menos eso mínimo se hagan las mujeres cuando se están acercando a su edad en que ya las hormonas, nuestro escudo comienza a decaer, ya, que se puedan hacer eso anualmente y ahí podemos pesquisar. De la misma manera que ustedes como ginecólogos han logrado que la muerte por cáncer de mama, por cáncer de cuello de útero disminuya a menos del 1% en el país, ¿con qué? Con la pesquisa anual. Ya toda mujer sabe que tiene que hacerse un Papá Nicolau, que tiene que examinarse ella misma las mamas, que tiene que hacerse una mamografía. Deberían de también poder tomar en cuenta que tienen que hacerse un examen cardiovascular general anual cuando ya están cercanas a la menopausia. Okay. ¿Y qué tan cierto es que ingerir excesivamente sal puede provocar trastornos hipertensivos porque retiene el líquido? Es verdad, pero hay que tomar en cuenta que tenemos que tener una sana relación con la comida. No es que todo lo que tiene sal nos va a hacer mal y nos va a causar hipertensión, pero no podemos abusar de ella. Y esto del uso de Himalaya, la rosada, la blanca. La sal es sal, solo depende de dónde venga, pues la sal Himalaya viene de un lugar diferente que la sal yodada común. El asunto es que no debemos de abusar de las cosas que de por sí tienen demasiado sodio. O sea, tratar de no exagerar con la
sal en la comida tradicional, tratar de no usar condimentos que ya tienen demasiado sodio en su composición, condimentos comerciales, usar condimentos naturales, evitar o tratar de disminuir en lo posible los encurtidos, los enlatados y todos los ultraprocesados que tienen demasiado sodio en su composición, y con eso hacemos bastante. Ok, bueno, doctora, muchas gracias por estar aquí. Siempre sus conversaciones, la verdad, nos ayudan muchísimo porque están llenos de conocimiento. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias por estar aquí.